Hola Aries, bienvenidísimo a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo tu especial amor. Gracias porque viéndonos apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, así que todas mis bendiciones para ti. Bueno, ante todo, pues comenzamos esta lectura viendo tu parte energética. Luego vamos a ver mensajes para solteros y luego para los que tienen a una persona especial en su corazón. Bueno, en cuanto a tu energía, tu primera carta te habla acerca de conectar con esta parte espiritual, ¿sí? Te recuerda que tú eres parte de un todo, que eres un espíritu que tiene un cuerpo de manera transitoria en esta encarnación y no eres un cuerpo con espíritu, ¿sí? O sea, tú eres un espíritu que tiene muchísimos más años de los que tú te imaginas y es importante que ahora vuelvas tu vida o tu mirada hacia tu parte espiritual. Y ojo que cuando digo esto no me refiero a una religión en específico. Claro que yo respeto todas tus creencias. Como quiera que sea que tú conectes con la divinidad, con el universo, con Dios, como tú le quieras decir, hazlo. Si te siento un poco frío en esta parte, te siento desconectado y es el momento de que si quieres darle un rumbo diferente a tu vida, conectes con esa parte espiritual. Esa parte espiritual te va a mostrar el camino, lo que debes mejorar, lo que estás haciendo bien, lo que debes potencializar en tu vida. Esta carta de aquí me dice que tú tienes la capacidad de hacer los cambios en ti que te van a llevar a tener la vida que tú sueñas. Y estamos en una parte de un especial amor. Y sé que además de tus sueños de economía y de conseguir muchas cosas lindas, también sueñas con tener un hogar estable, con tener una pareja que realmente te quiera, con tener una familia. Bueno, en esta parte sentimental también tienes muchos sueños. Y me dicen esta carta, a través de esta carta de aquí, que tú puedes realizarlo, que tú puedes hacerlo, siempre que conectes con esa parte espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas se trabajan primero en la espiritual y luego se cosechan en lo físico, no al revés. ¿Sí? Entonces vamos a escribir y a decretar lo siguiente en los comentarios. Conecto con mi ser espiritual. También puedes escribir conecto con el universo. Es como un llamado de atención. Te dicen de verdad que lo que estás haciendo lo estás haciendo con fuerzas muy terrenales y es el momento de tener más allá que eso, de conectar con espíritu, ¿ok? Bueno, recuerda que esta es una lectura general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar y siempre complementa tu lectura con tu ascendente, tu signo solar, lunar y en Venus. Este es tu solar. Veamos mensaje para los que están totalmente solteros, que no hablan con nadie, no salen con nadie. Di tu nombre mientras yo barajo. Wow. Bueno, comenzamos con la carta de la muerte invertida y estos son cambios que tú percibes que se están demorando mucho. Veo que has estado haciendo como esfuerzos para que tu situación sentimental mejore, quizá para conocer a ciertas personas, para superar relaciones del pasado con gente que tú ya no amas, pero que quizás sigue afectando tu vida de una manera directa o indirecta. También para conocer personas diferentes a lo que normalmente estás como acostumbrado, ¿sabes? Entonces yo te veo en este plan, pero los cambios, el progreso, pues no son lo que tú has querido. De pronto llegan buenas personas y no se quedan, o sigues atrayendo el mismo tipo de narcisistas o el mismo tipo de abusadores, ¿sí me entiendes?
como más de lo mismo y eso te tiene algo cansado. Entonces, la respuesta viene desde acá. Este cambio lento que tú percibes es porque estás actuando y estás conociendo gente desde el plano físico. Ora, medita, visualiza cómo es la relación que tú quieres, cuál es el tipo de persona que tú quieres para un compromiso, ¿sí? Estás con conflictos internos muy fuertes, ¿sí? También esta es una carta que te dice vuélvete hacia ti mismo, vuélvete hacia tu interior. Es como si le estuvieras escapando a heridas que no quieres cerrar y que no quieres confrontar. Por eso tampoco puedes avanzar en esta parte sentimental. Hay heridas y hay situaciones que todavía no resuelves con tu pasado y que están determinando que tú no puedas avanzar hacia un futuro pues mucho mejor de lo que realmente pues tienes en este momento de tu vida. ¿Qué te espera para el futuro? Mira, el 4 de espadas, que por ahora te conviene estar solo o estar sola. Recuerda que este es un tiempo de tregua, un tiempo de descanso, un tiempo de retirada. Sí, este no es el momento ni de cortejos, ni de amores, ni de relaciones. Es un tiempo de conectar con tu parte espiritual, de solucionar muchas cosas en tu vida y de más bien dedicarte a sanar lo que sea necesario para que luego sí puedas tener relaciones sanas emocionalmente para ti y para tu futura pareja. Entonces este es un momento de retirada. Vamos ahorita a ver mensaje para los que tienen a una persona especial en su corazón. Puede ser que estén juntos o estén separados o en contacto cero. Di tu nombre y el de esa persona en su mente. La reina de pentáculos, bueno, primero que todo decirles que aquí algunos están conectando con gente de signos de tierra, que pueden ser Tauro, o pueden ser Capricornio, o puede ser un Virgo, ¿sí? Veo que esta persona, tú le admiras, ¿verdad? Y esta persona te genera seguridad, te genera estabilidad, te genera como confianza, ¿sí? Y puede ser que esto sea una lectura en espejo y tú también le generes esa estabilidad a esa persona, ¿sí? Si están en contacto cero, la templanza, recuerden que puede marcar también reconciliaciones, ¿sí? Con esa persona que es tan importante para ti. Veo que ambos pueden hablar y ambos pueden solucionar las cosas. La templanza representa el equilibrio que hay entre ustedes, entre tierra y aire, ¿sí? Entonces veo eso, veo esa estabilidad, veo ese equilibrio que si ustedes dos se lo proponen pueden tenerlo. En los próximos días es importante la forma en cómo el uno le comunique al otro. Hay un tarot que es el gran tarot donde en la templanza hay pues como dos jarras y se están pasando agua de la una a la otra y eso me habla del intercambio de las emociones. Entonces creo que son semanas en las que a través de la comunicación de las emociones, si se hace de manera asertiva, se va a poder lograr un equilibrio con tu pareja y que si estás buscando una reconciliación, el sentirte seguro de esa persona y el hacer sentir segura a esa persona contigo, pues va a jugar un papel fundamental y un papel clave, ¿sí? Realmente ustedes son como un complemento muy bueno.
sino que tienen que aprender a comunicar las cosas que están sintiendo y que están viviendo. Sí, eso es bien importante que lo tengan presente. A futuro, ¿cómo se proyectan como pareja? Bueno, a futuro tienen que aprender como a controlar mucho el tema de la impulsividad, el saber decir las cosas, ¿no? El equilibrarse. Eso les marca mucho y de eso depende la relación. Pero si, como te digo, si logran en estos días hablar de manera equilibrada, se pueden dar reconciliaciones. Es muy, muy probable que sí, especialmente si son signos de tierra. Bueno, veamos qué te dice el oráculo de maestros ascendidos para cerrar. Recuerda que al final hacemos una limpieza y te dicen: la verdad está siendo revelada. Las ideas profundas vienen del cielo y del reino astral. Bueno, muchas cosas comienzan a salir a la luz, Aries. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en nuestra limpieza energética hasta el final de este video. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.